Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de actividades académicas. En esta ocasión vamos a abordar las sentencias repetitivas en Python, ¿no? Bienvenidos a esta nueva sesión de clases. El día de hoy nos enfocaremos principalmente en las sentencias repetitivas. Hablaremos de los tipos de sentencias repetitivas y nos centraremos particularmente en el estudio de la sentencia for o para ir desde hasta un rango determinado en la estructura propiamente. Entonces, desde ese marco, el objetivo está centrado en que el estudiante conozca y diseñe instrucciones utilizando sentencias repetitivas en el lenguaje de programación Python que hemos diseñado, ¿sí? Primero entendamos que una sentencia de control, ¿no es cierto?, viene a ser una estructura repetitiva o también se le llama bucle que permite ejecutar una o varias instrucciones un número determinado de veces. Entonces, lo que hace referencia básicamente a este tipo de estructura o una estructura o una sentencia de iteración o de repetición, lo que hace es repetir un número determinado de veces un conjunto de instrucciones. Bien, ¿qué tipos de estructuras repetitivas nomás nosotros tenemos definidos aquí en lenguaje Python? Pues básicamente la estructura for, la estructura while y la estructura do while. Son los tres tipos de estructuras que vamos a centrar nuestro aprendizaje durante estas sesiones de clase. Entremos con el primer análisis de la estructura de la sentencia for, ¿no es cierto? Esta sentencia for básicamente en Python nos permite repetir, iterar, también llamémosle así, sobre una variable simple o compleja del tipo lista o de dupla repeticiones según un rango establecido. Y de hecho la sintaxis propiamente para escribir una palabra reservada del for básicamente está definido por for, la variable de inicio, in, el rango, y el rango puede ir desde el valor inicial hasta el valor final. Entonces, como ustedes pueden ver en este ejemplo, establecimos básicamente, queremos imprimir los números del 1 al 5, entonces establecemos la estructura for, la variable x, en donde básicamente se va a transferir los valores de rango, y aquí ponemos in rango, entre paréntesis, el valor inicial que va a iniciar desde 0 y hasta el valor final 5, ¿no es cierto? Y nos va a imprimir, hola, el número de x es x, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, nos va a repetir 5 veces, y en la primera vez nos va a imprimir hola, el número de x es 0. En la segunda repetición va a estar hola, el número de x es 1. En la tercera repetición va a estar hola, el número de x es 2. En la cuarta repetición va a estar hola, el número de x vale 3. Y en la quinta repetición, hola, hola, el número de x es 4, ¿no es cierto? Y termina básicamente su ciclo repetitivo. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente la estructura for lo que me hace es repetir un número determinado de veces, y en nuestra estructura está definido en el rango desde el valor inicial hasta el valor final queremos que haga su repetición, ¿no es cierto? Ya yéndonos un poco más a profundidad, por ejemplo, este es un programa, es un ejemplo, básicamente que nos permite, ¿no es cierto?, que nos permite ingresar por teclado cinco valores y sumar esos valores ingresados y sacar su promedio respectivo. Entonces, en este caso, como vamos a hacer una suma acumulada, siempre la variable le vamos a declarar la variable suma en 0, ¿no es cierto? Y básicamente armamos el ciclo repetitivo y establecemos for, ¿no es cierto? La variable x, que es la variable, nos va a empezar a generar las repeticiones, y ponemos for x en rango a 5, ¿no es cierto? Significa que automáticamente, si no le ponemos el valor inicial y el valor final, o solamente el valor final, se sabe entender que va a iniciar desde en 0, ¿no? Entonces, ingresamos un valor por teclado, y declaramos la variable num es igual al int, al input ingresa un valor, ¿no es cierto? Y suma va a ser igual a suma más el número, ¿verdad? Y fuera del ciclo, ¿sí? Fuera del ciclo, establecemos el promedio es igual a la suma dividido para 5, mandamos a imprimir, la suma es,
suma y el promedio es promedio, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, básicamente estamos resolviendo el problema planteado inicialmente, ¿sí? Entonces, queridos estudiantes, es momento de empezar a resolver programas en programación Python, para lo cual vamos a hacerlo de manera colaborativa, algunos ejercicios que están centrados básicamente en poner en práctica el conocimiento de, por ejemplo, de cómo lograr desarrollar instrucciones utilizando la sentencia for, ¿no? Entonces, en un primer momento vamos a imprimir los cuadrados del 20 al 50. En un segundo momento vamos a calcular la media aritmética del número ingresado, de n números ingresados por teclado, ¿no es cierto? Y un tercer momento, diseñar un álbum para imprimir los números impares en el rango del 1 al 100. Entonces tenemos que diseñar este conjunto de instrucciones. Así es que en ese marco vamos a realizar algunos ejercicios para resolver los problemas planteados, ¿sí? Entonces, en el primer caso, dice calcular e imprimir los cuadrados del 20 al 50. Vamos a ingresar a Google Colab. Ustedes hacemos referencia a Google Colab, ¿sí? Ingresamos a Google Colab, que es básicamente que es el lenguaje de programación Python en línea que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar esta aplicación en Google Colab, ¿sí? Entramos a Google Colab, básicamente, ¿sí? Vamos a iniciar la aplicación y bueno, y básicamente vamos aquí a diseñar este conjunto de instrucciones. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos ahora a continuar básicamente diseñando las instrucciones, ¿no es cierto? El ejercicio que se nos planteaba básicamente está en imprimir los cuadrados del 20 al 50, ¿no es cierto? Sí, ese es el primer ejercicio que nos han planteado. Para eso vamos a utilizar el Google Colab. Sí, y aquí diseñamos básicamente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar la instrucción, las palabras reservadas del ciclo for, ¿no es cierto? Ponemos for, la variable i, yo utilizo bastante i, ¿no es cierto? For ir in rango y sí, y vamos a ponerle que vaya desde el 20 al 50 como nos plantea el ejercicio, ¿no? Bien, seguidamente tenemos que generar la indentación con el tabulador para poder diseñar las instrucciones que van a estar dentro del ciclo repetitivo, ¿no es cierto? Y como me pide que imprima los cuadrados, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir que iba a ser igual, ¿no es cierto? Que iba a ser igual a i por i, ¿no? I por i, i por i, ¿no es cierto? Ahí por i, ¿sí? Y vamos a mandar a imprimir los números, ¿no? Simplemente mandamos a imprimir la variable i, ¿sí? Entonces ejecutamos el programa y ustedes van a ver que desde el 400 se empieza a generar, ¿sí? Se empieza a generar los cuadrados de los números, ¿no es cierto? Ingresa el 21, el 20, el 21, el 22, el 23 y así sucesivamente se va generando la primera actividad. Se va generando los números al cuadrado, ¿ok? Bien, seguidamente vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar ya este código que está aquí, ¿sí? Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es lo que me dice que calcule la media aritmética de n números ingresados por teclado, ¿sí? Que calcule la media aritmética de n números ingresados por teclado. Sí, en este caso, básicamente, sí, lo que vamos a hacer
Es un for de igual manera, un for, un if, en rango, sí, a ver, en rango. Eh, Básicamente dice calcular la media aritmética de n número de ingresados por teclado. Vamos ahí a pausar el ejercicio para